Buenas. Ahora sí. Acá estamos. Bien. Bueno, Recién estaba haciendo la introducción a la gente de qué se trataba un poquito esto. Eh, Así los que bueno, inconvenientes que tuvimos. Sí, mirá, sí. tenés que ser siempre el anfitrión vos, Germán. No te puede ser, no te Tengo, toca ser el invitado No, nunca. en realidad Instagram no me es deja. Bueno, pero vamos a dar vuelta igual esa cuestión, porque un poco la intención de conectar con vos era esa, que alguna vez te puedas sentir el agasajado en lo que es una entrevista, en un rol más de una persona que tiene mucho para contar. Bueno, somos colegas básicamente, yo como comunicador también me gusta observar esa parte que tienen periodistas, comunicadores. De hecho, el Ujú. sábado charlamos con otro periodista y comunicador y bueno, esa tarea también te lleva a hacer un recorrido de experiencias muy vasto, muy amplio y en el caso tuyo que también nos unimos desde la educación, es una muy linda oportunidad para charlar con vos, para que puedas contarnos. eh, Estamos quizás muy acostumbrados a conocer el resultado de tu trabajo y de tus labores, pero bueno, para esos resultados hubo un gran recorrido y muchísimas experiencias, y bueno, aquí estamos reunidos para escucharlas, para que nos puedas contar y, y abrirle a mucha gente que más allá de esa película tan hermosa, La Educación Prohibida, de tantas millones de reproducciones en todo el mundo, queremos también que mucha gente también se sume a esos millones, ¿no? A conocer claro que esas sí. historias. Así que bueno, dicha esta introducción, te invitamos a presentarte, porque también hay gente, más allá de que sos un poco famoso, por lo menos dentro del mundillo de la educación alternativa o nuestro ¿Por mundo, qué un poco? sí, bastante podemos decir también. Nos gusta que cada invitado pueda presentarse como se auto perciba, así que te invitamos a hacerlo. Bueno, gracias por la invitación. Eh, bueno, soy Germán, tengo 33 años, arranqué un poco en el mundo de la comunicación, convocado ahí por las cámaras, por los medios de comunicación, la radio y todo eso, de muy chico, cuando tenía muy pocos años, 12 años, y medio como que también siempre me acerqué a ese universo, nada, tuve de adolescente junto con mis amigos un programa de radio local, y ya desde muy chico trabajaba con cámaras, ¿no? Me dedicaba un poco al universo de la imagen y la comunicación, filmando fiestas de 15 y ese tipo de cosas. Y, y luego eso me llevó por una formación más en el campo de la comunicación, que fue en la producción y dirección de radio y televisión, que es una carrera terciaria que se cursa en el ISER, que es una institución pública en la ciudad de Buenos Aires. Y, y bueno, la verdad que eso me dio como un montón de herramientas, además de las que yo mismo medio como que ya me venía autogestionando, ¿no? De, el montaje, el video, la radio. Pero bueno, eso como que lo profesionalizó un poquito. Pero lo cierto es que esa es como todo el universo de la pasión, digamos, ¿no? Pero la verdad es que el interés así como más de como conceptual siempre estuvo en pensar medios de comunicación que formen y no solo que informen o que entretengan, ¿no? De hecho, tengo siempre como un registro de una discusión así muy fuerte en la formación profesional donde discutíamos de los sentidos o los objetivos de la comunicación y ahí aparecía como el de la información y el del entretenimiento, y para mí el de la formación era fundamental y no estaba, en general no estaba, ¿no? Un poco cuando yo estudié previo al lanzamiento del Canal Encuentro, por ejemplo, luego el Canal Encuentro medio como que en nuestro país de alguna manera condensó y jerarquizó ese lugar, ¿no? De los medios de comunicación que también forman. Pero lo de la formación, por mi lado, también venía porque veía lo carente, de alguna manera, o el déficit que tenía la escuela, y eso ya lo veía desde chico, ¿no? Como a la escuela le costaba generar espacios de formación crítica, como la escuela a veces informaba más que otra cosa y reproducía modelos. Entonces, ese para mí era un tema que también me convocaba muchísimo, y cuando me lancé o tomé la decisión de lanzarme a pensar producir algo independiente, ahí ese tema era fundamental
y la educación prohibida medio como que se hizo lugar sola, ¿no? En mi vida, como que fue apareciendo la necesidad de relatar miradas críticas sobre los sistemas educativos, y bueno, y se fue como conformando esta propuesta que terminó en el 2012 con el documental, La educación prohibida. Ahí alguien preguntó, digo, se puede ver en YouTube, en cualquier parte, ¿no? Sí, sí, tal cual. En YouTube pueden buscarlo. Simplemente creo que tipeás la educación prohibida y sale ahí de cabeza. Bueno, es uno de los videos más populares a nivel, bueno, nacional, internacional, sin duda. Sí, ha sido inspiración para muchos espacios también, ¿no? Y mucha gente que quizás comenzó sus recorridos viendo la película y hay algo, se prendió, ¿no? Quizás algo que ya las personas sentían y la película le dio forma y lo verbalizó. Pero sí ha sido como iniciático, una película Bueno, iniciática para muchas personas. a nosotros sin lugar a dudas. A mí me ha llegado el famoso DVD. Mi hermano pudo ir a verlo. Hay algo muy, muy lindo de la educación prohibida, que fue ese estreno mundial que, bueno, yo no pude formar parte, pero sí mi hermano fue a una de las salas a verlo. Hubo como aprovecho y le cuento a la gente que hubo como un estreno en simultáneo, y Ger, después nos podés dar más precisiones si querés, como que se organizó como para que se proyecte en varios países del mundo, en varias salas a la vez, fue una cuestión muy hermosa. Mi hermano fue a una de esas salas, volvió con la remerita ahí, la educación prohibida, se trajo la cajita del DVD, y ahí es como me llegó a mí, que en ese momento, bueno, yo estaba ahí en mis 20 y algo, cortitos, no estaba quizás del todo empapado en los movimientos alternativos, pero bueno, por el lado de mi mamá, docente, con vasta experiencia, a ella dialogando, queriendo hacer la educación prohibida en una escuela, digamos. Algo resonó. Algo resonó siempre en mi familia. Ya, bueno, la peli se metió y nos partió la cabeza. Y bueno, yo ahí entre mi hermano, mi mamá, empezamos a dialogar siempre de educación en las mesas, como para contar algo un poco íntimo y personal. Bueno, en tu caso también fue motivo de inspiración. Totalmente, totalmente. Sí, sí. Y muchos de los espacios que hoy quizás pueden conocer mediante las redes y mediante, bueno, los proyectos que hacen cada uno, somos un poco como que tenemos esa gratitud hacia la educación prohibida y a todo lo que ha movido Germán. Bueno, tenemos las redes que se fueron gestando gracias al EPEP, que es el encuentro de educaciones posibles. También que, bueno, Germán, gran artífice, junto a otras personas más. Sí, donde nos hemos encontrado todos los espacios del país, o muchos espacios del país. También acá te robamos un poco el micrófono creación, porque es para relatar algo que vos fuiste el artífice, el creador, junto a otras personas también. No decimos los nombres porque son unas cuantas, pero le damos validez a todo el equipo que armaste también. O sea, siempre mucha gente se reunió alrededor tuyo, gracias a la inspiración que aportaste con la peli, con la producción, con... Bueno, ahí si querés después podés redondear un poco más, pero de nuestra parte queríamos contar como esa parte que fue como muy inspiradora. Fueron pasando los años y después nos tocó a nosotros decir, bueno, empezamos haciendo Unai y después las cosas se van materializando, ¿no? Y bueno, en definitiva hubo un montón de factores que se reunieron para que nosotros nos encontremos, para que armemos nuestros equipos, para que armemos nuestro formato, si se quiere, de espacio educativo, familiar, educación viva, como nos gusta decirle a nosotros en lo que hacemos con Unai. Pero bueno, esa educación prohibida y esa peli que nos movilizó tanto fue una gran fuente de inspiración. Fue también la oportunidad de conocer que habían cosas que por ahí nosotros teníamos en nuestro imaginario, en nuestras dudas, en nuestras preguntas hacia la educación, y que la peli nos empezó a contestar mostrándonos que había cosas que ya existían. Sí, personas también haciéndose esas preguntas, ¿no? Y encontrar lugares ya instituidos que se habían hecho esas preguntas hace mucho tiempo y que se siguen sumando. Totalmente, así que también fue una gran revelación desde ahí, y después cuando empezamos a hacer Munay, también nos pasó eso, de decir, wow, yo haría esto así, 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 y resulta que después por ahí te encontrás que está acomodado en alguna corriente, en alguna pedagogía, en el pensamiento de algún pedagogo, sea de otro siglo o sea actual, y eso es genial. También creo que la educación prohibida nos enseñó un poco eso, al saber integrar, ¿no? Porque dice mucho, pero no dice esto es así nada más, sino que es todo el abanico. Es una cuestión muy colorida y hermosa, así que
aprovecho para seguir recomendando. Es una peli que no perdió ni un ápice de esa vigencia y ese color que tiene. Hay que ver vos como Bueno, creador, gracias. ¿no? ¿Qué sentís de eso, no? Porque muchas veces las creaciones con el tiempo uno dice, sí, ahora le cambiaría algo, le daría otro formato. ¿Cómo sentís vos un poco en tu actualidad a la educación prohibida? No, yo ya pasé la época en la que le hubiese cambiado muchas cosas y en la que estaba enojado con la obra, digamos. Ahora no, ya la aprendí a creer un montón y entender también, para tal vez los que no saben, bueno, tal vez se habrán dado cuenta, pero La educación prohibida es una obra que tiene también toda la fuerza, digamos, de como posadolescente, digamos, recién salido de la escuela y de las instituciones. También una fuerza propia que yo siempre lo traigo esto, ¿no? De una generación que vivió también una crisis política y social grande, digamos, como la nuestra, ¿no? Nosotros, yo no sé Sí. qué edad tenían ustedes, yo tenía 15 años cuando el 2001, y entonces todo eso, toda esa perspectiva crítica, de alguna manera se vuelve, hay una efervescencia que aparece en el documental, ¿no? Entonces, yo en ese sentido, la considero hija de ese momento en la película, de ese momento en mi vida, y más, y tiene toda esa energía, que a su vez también tiene la potencial de haber hecho esto que ustedes lograron, dicen, ¿no? De que llegue a mucha gente, de que interpele a mucha gente con discursos muy distintos, porque también aparecen las voces y los relatos de las personas que entrevisté, que son todas personas con muchísima experiencia, ¿no? Entonces, el recorte o la mirada en la edición, en el montaje, en el guión, digamos, sí está puesto la mirada adolescente y radical, revolucionaria, pero el contenido no lo es. El contenido es de personas que de muchos años vinieron reflexionando sobre este tema. Entonces eso tiene como las dos energías, ¿no? Mucha gente cuando me conocía esperaba ver un tipo de 50, 60 pirulos y se encontraba conmigo y entonces no entendía cómo había hecho la película. Y en realidad es que el contenido no lo puse yo, ¿no? Lo pusieron esas experiencias que siempre estuvieron ahí y que estaban desconectadas, ¿no? Y ahí es donde está esto último que decías vos recién de que claro, la educación prohibida, y tiene algo que creo yo que sostengo hasta el día de hoy en casi que todas las cosas como que trato de hacer, de una perspectiva integral, digamos, ¿no? A mí tal vez uno de los dolores, diría yo, como más grandes que cuando veo afuera, veo la situación en la escuela misma, pero también en el mundo, digamos, es la imposibilidad de integrar la mirada del otro, ¿no? Y de reconocer a la otra edad, y celebrar esa diferencia e incluso tratar de construir desde esas miradas diversas. Y la educación prohibida, yo traté de hacer eso. Es como que para mí era importante que aparezcan miradas que no necesariamente opinaran lo mismo, pero sí como que transmitieran una idea de una necesidad de transformación común, digamos, ¿no? Uno ve el documental y dice, esta gente opina toda distinta, pero a la vez opinan todo lo mismo también en algún punto, en el sentido de que sí, el trasfondo y el lugar a donde quieren ir es bastante parecido, digamos, ¿no? Entonces genera esto, que hace una película que puede ser muy criticable, pero por otro lado la misma gente que la critica también se encuentra en un lugar de sinsabores, como que te pone en un lugar incómodo, ¿no? Porque las cosas con las que no estás de acuerdo de alguna manera también se cruzan con las que sí. Eso me ha traído varios dolores de cabeza durante un momento, ahora ya un poco celebro como esa riqueza, ¿no? En un momento yo decía, bueno, si la educación prohibida te gustó y te gustó desde el minuto 1 hasta el último, y la verdad yo dudo, digamos, ¿no? De que haya hecho su trabajo. Me parece como que lo interesante es que te genere algún ruido, y esto, y qué sé yo, y porque te enfrenta a tu vida, a tu historia, a tu docente, a no sé, tu tercer grado, cuando te gustó un maestro o no. Quiero decir, y me parece que eso es un poco lo interesante, ¿no? Es como que tiene varias facetas y que no es como unidireccional y que solo puede ser leída de una manera. Sí, tal cual. Totalmente. Yo, ¿sabes? La siento como una producción, porque una película generalmente tendemos a cristalizarla, ¿no? Pero yo creo que la educación prohibida es un organismo vivo, en definitiva, porque esta cuestión de la rebeldía que por ahí decías al principio, yo creo que ahora es como una rebeldía que madura, ¿viste? Entonces es como que la tomás de otra forma también. Como que decís, bueno, estuvo lindo que en su momento haya sido con esa cuota de rebeldía, porque quizás había una necesidad de pegar un sacudón un poco. Sí, quizás eso hizo que llegue tanto, ¿no? Tan lejos. Claro. La misma energía.
Y yo hoy en día tomo como esa rebeldía como más madura, como que es de alguna forma tomada de otra forma, no sé cómo decirlo ahora, pero Sí, sí, total. como que ya transmite otra cosa esa rebeldía, no es como algo que yo lo agarro a regañadientes, sino que la tomo, la valido, digamos. Siento mucho Totalmente. eso. Sí, sí. Es un poco eso, ¿no? Que estaba diciendo. Y de hecho, hoy en el proyecto también es como que tiene, tiene esa energía, pero ya con una madurez y con una estructura distinta, ¿no? Que no quita que haya mucho por aprender y por construir, pero que ya no es la misma energía, digamos, de romper toda la estructura que tenía la educación prohibida. Sí, sí, sí. Totalmente. Yo creo que también en los entornos, porque nos toca a nosotros escuchar mucho que en la educación formal se toma de material de estudio en un montón de personas que a nosotros nos cuentan, acá se acercan docentes a hacer cursos y nos cuentan que la educación prohibida se usa como material de estudio, hasta incluso vos lo podrás constatar no solo por lo que te cuentan, sino porque hasta en el mismo YouTube a veces encontrás recortes que hacen Sí. determinados formadores, ¿viste? Y bueno, ya llegó hasta, también por eso hablaba de esa rebeldía madurada, porque se toma algo que por ahí en su momento, como capaz vos sabrás decirnos mucho mejor que nosotros, habrá eclosionado y generado carga en un sector docente que por ahí se sintió criticado, ¿no? Sí, sí, permite nuevos análisis también, ¿no? Eso, como constantemente nuevos análisis. Mm. Y, ¿Y qué ocurrió después de ahí, ¿no? Después de la educación prohibida, toda esta apertura que sucedió en muchos espacios, en muchas personas, esta inspiración, hasta la actualidad, ¿no? Que sabemos que estás liderando o acompañando con un equipo un proyecto muy interesante, Proyecto C, pero ¿qué hubo en el medio de todo eso? ¿No? Bueno, ¿Me puedes de contar un todo, poquito? ¿no? De todo. Y justo antes de lanzar la educación prohibida, nosotros vaticinamos, digamos, que iba a haber una demanda de gente pidiendo espacios donde conocer estas experiencias, cómo conectar, yo quiero visitarlos, bueno, ese tipo de cosas. Eh, y, y bueno, y fue así, de hecho. Y un tiempo antes ya nosotros pensamos, el colectivo que estaba como sosteniendo la educación prohibida en ese momento, o estaba haciendo el cierre último y final de la propuesta, pensamos en la posibilidad de armar una asociación civil sin fines de lucro, que de hecho se fundó el mismo año del lanzamiento de la película, y lanzar un proyecto educativo, un proyecto de redes, digamos, que conecte estas experiencias de educación alternativa. Nosotros lo que imaginamos, incluso lo recuerdo como si fuera hoy, ¿no? Lo que imaginamos es que la educación prohibida iba a ser como, iba a generar este estallido grande, pero iba a haber como después esa demanda, y teníamos como un poco, de alguna manera, construir un espacio donde esa demanda de formaciones, de interés, de ganas, de exploración se pudiese desarrollar, y para nosotros era muy importante que no se desarrolle en clave de lo comercial, de lo privado, digamos, ¿no? Del universo del lucro, por lo menos no en ese impulso inicial. Queríamos que tenga como la posibilidad de crecer de otra manera, porque no sabíamos bien qué iba a hacer. Y ahí es donde surgió el proyecto Rego, que se propuso construir una red de educación alternativa, una red que fue cambiando de nombres también, pero la intención era poner en red experiencias educativas que resonaran con ese discurso y que no también, pero que estuviesen en el proceso de transformación o que se pudiesen transformar los sistemas educativos, ¿no? Y empezamos por Argentina y empezamos a convocar a organizaciones, a conectar con esas organizaciones que yo ya había visitado. O sea, tal vez las que yo ya había visitado eran como el punto de partida de alguna manera en cada país, y a raíz de eso empezamos a buscar otras, ¿no? Hacer trabajos de mapeo, de registro, de reconocimiento. Y de ahí un poco también surgió la necesidad de encuentros. Entonces el primer encuentro, el primer EPEP, era el encuentro provincial de escuelas posibles, ¿no? Que fue una forma también de acercar las experiencias de educación alternativa entre sí, pero también de acercar las experiencias de educación pública, privada, de cualquier ámbito, que se consideraban escuelas posibles, digamos, que se consideran que estaban haciendo otro tipo de educación, ¿no? Y bueno, eso fue en Chascomús, entonces eso fue hermoso, y a raíz de eso también se empezaron a replicar encuentros similares en otras partes de Latinoamérica, en Uruguay, en Chile, en Perú, en Brasil, en Colombia, en muchos de esos casos, en Ecuador, en muchos de esos
casos hemos estado como muy presentes, ayudando en la organización, o participando presencialmente, o en los primeros lanzamientos, ¿no? Después todas esas redes, que muchas estaban también cerca de grupos de trabajo de Revo, del proyecto fueron tomando fuerza y convirtiéndose en procesos independientes, ¿no? Algunos ya eran independientes y nosotros estábamos cerca y colaborando, y otros eran parte de la red de Revo y se fueron armando procesos independientes, y también cosa que nos pareció increíble, maravilloso. En ese momento era difuso, era raro, porque no entendíamos bien qué hacer, ¿no? Lo que sí creo que en un momento estaba claro, que no queríamos organizar una internacional de la educación alternativa, así tipo una organización cerrada, burocrática, sino que todo lo contrario, ¿no? Es como que armar posibilidades de encuentro horizontales, de pares, donde por lo menos se pusiesen en tema las problemáticas que teníamos. Y eso la verdad es que también en la misma línea de lo integrativo, ¿no? Como de acercar perspectivas muy distintas sobre la educación alternativa, ¿no? Entonces nosotros hacíamos juegos y experiencias de este tipo, como sentar una experiencia de educación libertaria frente a un bachillerato popular y preguntarles cómo se podían ayudar mutuamente. Entonces ese tipo de cosas generaron, yo creo, nuevos tejidos de relación que hasta el momento no existían, eso es cierto, ¿no? En algunos casos igual nos hemos equivocado un montón, porque en algunos casos no era posible cruzar experiencias tan disímiles, ¿no? Tan diversas. Pero bueno, todo eso medio como que fue tomando movimiento y generó un espacio de encuentro internacional que fue muy grande en el año 2015, que fue la Semana de las Educaciones Alternativas, y luego toda esa energía nosotros la volcamos en una red internacional que ya existía, pero no tenía tanta fuerza, y como que le pusimos toda la fuerza de Revo ahí, que es el Encuentro de Nuestra América, que es un encuentro de experiencias educativas a nivel latinoamericano, ¿no? Entonces están las instancias nacionales y está esta instancia latinoamericana, donde ha participado gente de todas las redes de los diferentes países, ¿no? Con protagonismo muy fuerte de las redes de Argentina, de Brasil, de Puerto Rico, de Nicaragua, de Colombia, de Chile, de Uruguay, ¿no? Y bueno, el desafío es seguir sumando referentes de las redes de distintos países de Latinoamérica. Y ofrecer y tratar de construir una mirada de la educación alternativa latinoamericana, nuestroamericana, ¿no? Y que medio en esos espacios el entendimiento de la educación alternativa es como una educación emancipadora, decolonizadora y transformadora, ¿no? Así entendemos, digamos, esos colectivos, las alternativas. Y bueno, y ese fue como la etapa de las redes, podría ser, que sigue hasta el día de hoy, sigue construyendo, pero luego como concentré mi trabajo tal vez más en la formación personal, y también en compartir un poco con docentes y con entusiastas como el conocimiento y la experiencia de estas educaciones alternativas a través de un curso que divulgamos desde la educación prohibida, y que bueno, ha sido presencial, y este año como que reforzó la instancia virtual, digamos, que llegando a muchísimas personas, digamos. Creo que en los últimos 2 años el curso ha llegado a más de 1000 personas, lo que también está buenísimo, y bueno, y hace 2 años está concentrando la energía en este proyecto nuevo que mencionabas vos, que es Proyecto C, que ya no es nuevo, digamos, que ya tiene 1 año y medio, que es de alguna manera la puesta en práctica de mi síntesis, digamos, ¿no? De la educación alternativa en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? En Argentina. Ahí te aprovecho para meterte el chivo, porque la verdad que el curso online, que, bueno, en realidad la plataforma que armaste ahí de Desaprender Online, de la cual nosotros somos parte, es una plataforma riquísima, hay un montón de material. Germán también tiene la característica de ser, bueno, como viajaste tanto y has visitado tanto también, y desde la parte teórica también, o sea, te agrego muchos también, porque ahí hay un montón para ir a descubrir, aparte de los videos que vas haciendo y explicás las corrientes alternativas, le vas dando la forma a toda esa no forma que tiene lo alternativo, ¿no? Así que desde ahí está genial, súper recomendable para la gente que nos escucha ahora y le interesa. Vaya a chusmear, desaprenderonline.com. Sí, desaprenderonline.com. Y pronto también, asumo también algo que prontito estamos armando como otros cursos, digamos, más pensando en darle voz a las experiencias estas que yo he ido conociendo, ¿no? Porque ahí desde esa mirada integral sigue siendo como muy introductoria, ¿no?
A mí me parecía como de lo más fascinante que creo que tiene le sumo esta parte, ¿no? La historia periodística, llamarle, o el perfil de comunicación, ya que era como el tema un poco de lo que ustedes traían a la charla, es que, claro, que tal vez el trabajo periodístico no se puede quedar con una sola mirada de la cosa, ¿no? Es como que para ser más objetivo tiene que buscar otra. Y claro, eso, yo siempre lo digo, en la formación docente es muy, muy difícil, digamos, ¿no? Porque ya la formación docente convencional es unidireccional. Y si hay alguien que se permite salir de ese espacio, digamos, y proponer otra cosa, y en general encontrás con espacios de formación que también son unidireccionales, ¿no? En nuestro caso es con la formación de la pedagogía Waldorf, con la formación de la Montessori, con la formación de las escuelas experimentales, y todas experiencias con su marco epistemológico clarísimo, pero que en general niegan o no visibilizan los otros, ¿no? Es muy difícil encontrar formaciones que visibilicen todos los marcos. Y para mí en ese caso, el quehacer periodístico le suma y enriquece muchísimo a este espacio, ¿no? De formación, porque podría ser como tal vez lo que hacemos en el curso es algo así como si fuese una formación universitaria, sería, bueno, educación alternativa 101, ¿no? Como la primera parte, y a partir de acá después vos ves qué camino agarrás, pero importante es saber que existe todo esto, ¿no? Así que bueno, esa mirada integral está como muy presente ahí, y bueno, lo que decía es que estamos preparando, por ejemplo, un curso solo sobre como una de las corrientes, donde también hay todo un crisol de experiencias con miradas distintas, ¿no? Que es un poco la educación libre desde las perspectivas latinoamericanas. Entonces ahí vamos a estar haciendo algo con amigos y amigas de toda Latinoamérica sobre cómo miran ellos la educación libre. Cosa que me entusiasma un montón porque, bueno, ustedes saben que yo tengo como una pasión particular por divulgar la práctica de la educación libre, porque me parece que son tal vez las que más lejos están de la opinión pública, ¿no? Entonces tal vez necesitan un poquito más de fuerza. Sí, y las que también toman más tiempo de desarrollar, digamos, en cuanto a... comprender. Bueno, te explico. Claro. Sí. Está buenísimo. ¿Por dónde empezamos a explicarte? Claro, es una charla común que acá tenemos también. Sí, cuestiones que en el directo se pueden ver, ¿no? Vivenciando la experiencia se saca mucha más información de lo que uno pueda transmitir en la teoría, ¿no? Que si bien es buenísimo, esto de tener el relato de personas que acompañan proyectos, que viven proyectos y que pueden contarlo desde adentro, es súper enriquecedor, y va a estar buenísimo seguramente. Sí, y salen esas preguntas que enseguida tenés como que recalcular la respuesta, ¿no? Porque viene alguien y te pregunta, pero pará, hay aulas, hay bancos, hay un timbre, y ahí es como que ya por ahí lo que pensabas explicar, claro. Esperá, arrancá de otra forma. ¿Cómo que hacen lo que quieren? ¿Cómo? Claro, libre, pero que libres que hacen lo que quieren, claro. No, claro, y no tanto, pero esperá que te lo explico de otra forma. Y así como que también nosotros como comunicadores, a mí me pasa también en particular, que es como que estás todo el tiempo reformulándote y eso es lindo desafío a tomar, ¿no? Así que, bueno, en este contexto de contar la historia de Germán, llegamos al proyecto C, si te parece. ¿Charlamos un poquito del proyecto C? Sí, por supuesto. Bueno, Proyecto C es algo que yo hace tiempo quiero como poner en práctica, ¿no? De hecho, desde que hice la educación prohibida, de hecho, desde que estaba armando la educación prohibida antes de ser padre, ya estaba como con la idea de que en algún día iba a poner en marcha una propuesta educativa, digamos, de mis sueños, ¿no? Y bueno, creo que los que nos vamos acercando a estas experiencias vamos pensando eso. Pero bueno, tomó mucho tiempo también como darle forma. Y principalmente debo decir que ha sido más bien la maduración del tiempo, la edad, digamos, y el trabajo personal, la formación, lo que me permitió como encontrarme con una perspectiva más integral, que es la que le da forma a Proyecto C y la que ordena un poquito, ¿no? La propuesta. Y para mí ahí ha sido principalmente como un faro en ese camino, ha sido como el trabajo de Claudio Naranjo, digamos, el maestro Claudio Naranjo, que me ordenó muchísimo, me ayudó a ordenar dentro como un poco todas estas miradas de educación alternativa. Y Proyecto C de alguna manera toma la posta de ahí, y imagina la posibilidad de una experiencia de educación alternativa que no tenga un solo método, que no tenga una sola
una sola mirada de la educación, sino que se permita trabajar con lo que toca en el momento que toca, con lo que se necesita en cada caso, y por ende no tiene una respuesta unidireccional a las preguntas, ¿no? Es como decir, bueno, pero acá ¿qué tipo de pedagogía hacen? Bueno, hacemos esto en general, pero cuando es necesario podemos hacer esto otro también, digamos, ¿no? Pero hay clases, bueno, por defecto no, pero puede haber, y de hecho ya ha habido, digamos, bastante, ¿no? Y eso es como que bueno, pero todas esas preguntas, ¿no? Pero ¿cómo se financian? Bueno, no nos financiamos como se financiaría una escuela pública, pero hacia allá vamos, digamos, ¿no? Es como que la idea justamente entender que la realidad es compleja y que no podemos responder una sola cosa ante todo, y que justamente tenemos que pensar un sistema educativo y unas propuestas de educación y de aprendizaje que comprendan y que puedan convivir con esa complejidad, y a su vez tener un horizonte claro de hacia dónde ir, ¿no? Entonces, un poco es eso, Proyecto 6. Yo sé que parece que no estoy definiendo mucho, pero yendo a una cosa más concreta, es una experiencia que en principio es una experiencia de educación no formal, que tiene programas de acompañamiento a niños, niñas y adolescentes desde los 3 años hasta los 18 años, que son no formales, por tanto en cuanto son complementarios de los tránsitos formales que elijan las familias, digamos, y que se propone, sí, claro, pensar una educación distinta que ojalá algún día sea considerada formal, ¿no? Pero nos parecía como muy claro, primero poner a prueba y demostrar que era posible otra forma de acompañar los aprendizajes de los niños y niñas, y a la vez, de alguna manera, garantizar el acceso, ¿no? Porque ese es otro de los desafíos más grandes de la educación alternativa. Entonces, en algún punto diría como que tiene tres objetivos claros, digamos, el Proyecto C. Por un lado, poner en práctica estas miradas de vanguardia integrativas, digamos, de la pedagogía. Por otro lado, garantizar el alcance y el acceso a quienes lo necesitan y a los que quieren participar de la propuesta. Y por otro lado, impactar en la política pública para poder incidir en la educación pública, que es donde sabemos y tenemos la convicción que es donde está la posibilidad real de transformar, de que la educación alternativa transforme la sociedad, digamos, ¿no? Así que, bueno, eso como para abrir la conversación. Sí, esto que estás describiendo creo que se condice con tus 3 proyectos más conocidos, que serían la película, la educación prohibida, todo tu proyecto de gestión de redes y reunir a toda la comunidad de educaciones alternativas, y por último este Proyecto C, que tiene esto de garantizar acceso, como describías, y a la vez ese garantizar acceso también como que tiene su fuerza desde el mensaje que vas transmitiendo. Hoy donde yo creo que estás posicionado, vos también ya tenés como ese envión que la gente enseguida abraza y se copa y se suma, porque también hubo ese garantizar acceso desde el vamos, desde la película. Claro. La película tiene sus millones de reproducciones porque estaba abierta, la licencia era abierta, o sea, mírenla los que le quieran, la ponemos, acá está, querés estudiar con esto, recortar lo que quieras, tomar lo que quieras, bajátela, o sea, desde ahí hubo como una gran conquista que incluso hoy sigue siendo inspiración gracias a ese regalo y a ese aporte. Sí, claro la intención de la difusión, ¿no? En todos estos casos de todos tus proyectos. Y bueno, es buenísimo. Está muy clara la intención, que es lo que hablábamos al principio de la película. Uno después puede juzgarla de rebelde o de revolucionaria o de ensalada, pero o sea, la intención está clara y cada año cada vez más. Eso por ahí volviendo un poco a lo que yo decía al principio, yo al menos lo siento así y yo creo que la gente también, por algo lo multitudinario. El Proyecto C ya lleva un añito y pico, 1 año y medio, ¿no? Y sí. Ya también es algo que enseguida prendió mecha, o sea, en varios lugares del mundo ya saben que lo estás haciendo, o capaz que te habrán llamado para decir, hagámoslo en Brasil, hagámoslo en otro lugar, ¿no? Sí. Generás ese efecto contagio, ¿no? El tiempo de contagio, ¿qué mejor contagio que ese, no?
Sí, pasan esas cosas, igual también, sí, a diferencia de los procesos del pasado, digamos, porque uno aprende también de las experiencias del pasado, sí, el proyecto tiene este tono que decía yo del trabajo personal y que tiene unos tiempos sí, unos tiempos de crecimiento y de desarrollo que hay que respetar, ¿no? Entonces, en ese sentido, teníamos como una agenda de qué tanto ampliar, de qué tanto crecer, digamos, que estamos tratando de cuidar, digamos, sí, para que crezca sano y fuerte, digamos, ¿no? La propuesta. Entonces, por ejemplo, hay gente que ha querido hacer réplicas en otros países y yo he dicho, no es el momento de hacer réplicas, digamos, ¿no? Entonces, pero bueno, sí, como ustedes dicen, tiene como esos elementos que estaban desde la película, desde esto del lanzamiento gratuito de la película o la propuesta de acceso libre de los contenidos que tenía Revo. En este sentido también hay una propuesta como de que cualquiera que quiera participar, siempre y cuando esté o sea, haya posibilidades de cómo va creciendo la propuesta, hacemos lo imposible para que participen, ¿no? Y bueno, y eso también implica ir creciendo en términos de cómo lograr que estas experiencias se puedan financiar y se puedan sostener, porque los que hacemos estas experiencias sabemos que ahí está también la parte como más difícil, ¿no? Sin que sean elitistas, sin que sean para pocos. Sí, esa cuestión de la madurez se nota en vos o en lo que hace tu entorno. Por eso, de hecho, quienes te rodean también creo que lo toman también. Creo que, eso también de vuelta vuelvo a lo personal, no siento que sea hay algo tan desbocado, sino que creo que saben que si van a dialogar con vos, por ahí saben que hasta incluso es bueno, Germán, tomamos tu experiencia, tu conocimiento, tu sabiduría, tenés como un rol de referente muy claro, así te hemos presentado para esta entrevista, así porque así lo sentimos realmente. Y bueno, justamente desde este rol de referente y de este rol de alguien que hizo un recorrido muy extenso y en muy poco tiempo, lo cual eso también es muy valorable. También aprovechar para preguntarte qué nos puedes contar de tu lectura en cuanto a la educación hoy en día, qué puedes contarnos de tu percepción, de cómo estás analizando estos tiempos que corren. Bueno, en primer lugar yo ya, veníamos analizando esto, la necesidad de la transformación del sistema educativo hace tiempo, ¿no? Y bueno, la educación prohibida es eso. Lo que yo puedo decir es que desde mi perspectiva la pandemia ha acelerado como ese proceso, porque ha evidenciado un poco para mí cuáles son las verdaderas o únicas intenciones de los sistemas educativos. Y no me refiero igual a las políticas públicas, ¿no? Sino me refiero a cómo incluso la opinión pública, las familias, las experiencias educativas y también los ministerios de educación de distintos países han reaccionado, donde parecería que lo único que importa son los objetivos, los logros, los productos, ¿no? En términos de resultados, ¿no? Donde importa, perdimos o no perdimos el año y de qué manera se evalúa si perdimos el año o no, fijándose si los chicos rinden o no rinden o si tienen todos esos contenidos de ese año, ¿no? Como si fuese como el centro de la ecuación, que para mí no es el centro de la ecuación, digamos, de lo educativo, ¿no? Entonces ahí para mí se evidencia eso, que algunas personas incluso no tienen problema con eso, pero ya está claro, digamos, que ese es el centro y cuando antes parecía que era otra cosa. No se ha priorizado también en casi ningún lugar del mundo el vínculo humano, el contacto y demás, que a nosotros nos parece como primordial. Incluso, y no digo por lo presencial, por el contacto físico, sino digo el contacto humano, digamos, ¿no? Y me parece que ahí la mayoría de las experiencias educativas que se apostaron por la virtualidad de las clases, de los currículos y de la transmisión de conocimientos y no por la construcción de vínculos, ¿no? A ver, hay excepciones, ¿no? Obviamente, pero me parece que quienes apostaron por ese otro tipo de construcción entienden, digamos, a lo que nos referimos, ¿no? De que un Zoom o una reunión de este tipo no tiene por qué ser solo para transmitir conocimientos, puede usarse para otras cosas. Y bueno, la verdad es que yo creo que sí es un gran momento como para mostrar
para mostrar nuestra mirada de la situación, ¿no? Para mostrar donde estas experiencias sí son fuertes, que son tal vez en construir comunidad, en acompañar los tránsitos de la salud, digamos, y del bienestar desde una mirada integral, de comprender aprendizaje, otras formas de aprendizaje, ¿no? Al principio de la pandemia tuvo que venir Francesco Tonucci a hablarle a los maestros para decirle en realidad que era posible aprender de otra cosa, y las experiencias de educación alternativa ya lo sabíamos, lo teníamos clarísimo, digamos, ¿no? Entonces, a mí me parece donde, bueno, hay mucho que todo el sistema público en Argentina y en otras partes del mundo tuvo que aprender, que nosotros ya lo sabíamos. Entonces, bueno, para mí estas experiencias todavía tenemos mucho para decir, pero bueno, todavía siguen siendo invisibilizadas, ¿no? Bueno, me reía al principio cuando vos me decías, no, que bueno, que yo soy famoso. Y yo en realidad no soy nada famoso, quiero decir. Nos conocemos entre nosotros, los que hacemos estas experiencias distintas, pero lo cierto es que nos vendría bien que la educación alternativa sea famosa, digamos, ¿no? Que tenga que nos inviten a los diálogos en los espacios de comunicación, en los medios de comunicación masivos, que nos inviten, ¿no? Que nos inviten a construir, digamos, a opinar sobre la política pública del porvenir, digamos. Eso no está todavía. Y yo creo que falta también bastante para que esté, pero creo que la pandemia ayuda a mostrar, digamos, que tenemos fundamentos y que tenemos con qué, digamos, ¿no? Sí, totalmente. Sí, bueno, la de famosa era un poco más para tirar onda. Para poder... Sí, no sé. Famoso entre las propias redes que vos tejiste, bueno, que fuiste acompañando a tejer. Ahí vamos a ponerle las palabras con su nombre, así que sí, desde es ahí... Es un inicio igualmente, ¿no? Totalmente. Es un inicio. Creo que si llega ese momento que estás ahí augurando, creo que también es como activar un interruptor, porque como vos decís, en todos estos años que han pasado, hubo una evolución, hubo la forma de organizarnos, bueno, en los últimos EPEP eso se pudo traducir un montón, incluso ahora veo que hay conectados un montón de espacios que conocemos, que son gente amiga ya, y eso es un poco gracias a estos congresos que bueno, que fuiste uno de los anfitriones y lograste que suceda así, que nos empecemos a conocer, familias, educadores, gente que ya estaba ahí craneando y decidiendo transformar la educación, y que ahora podemos hablar entre nosotros y se genera ahí una gran fuerza transformadora. Y cada vez somos más, ¿no? Porque año a año vamos conociendo más espacios que se consolidan, que permanecen en el tiempo, que quizás en un comienzo a veces los espacios como que estaban un tiempito, después se desarmaban, ahora vemos espacios que ya siguen creciendo y cada vez más lugares y se va dando a conocer y ya vamos hacia ese lugar. Yo creo que estamos en ese crecimiento, ¿no? Hay que seguir trabajando, hay que seguir haciendo y seguramente tengamos mucho por hacer aún, pero vamos hacia ese lugar. Yo creo que sí. Tal cual. Y bueno, y una de las razones también que queríamos, así para charlar con vos, o para generar este conversatorio, esta charla, también era para nuestra propia comunidad, para que la propia gente de Munay pueda darse cuenta que de dónde veníamos nosotros también, porque hasta a veces, por más que estemos año a año acompañándonos, no está ese tiempo para contarnos estas historias, para contarles que de dónde sacamos fuente de inspiración, que hay otros espacios en el país y en el mundo que ya hacen también distintas formas de educación y están haciendo sus transformaciones. Ay, qué lindo se escribe Virginia. Virginia, qué linda que está siempre. Ser aglutina y el ser permitido. Bueno, acá aparece Virginia, que ya vamos a charlar con vos, Vir. Bueno, tenemos grandes referentes, grandes inspiraciones por todos lados en el mundillo de... Sí. Ay, perdón que leyendo. Sí, bueno, el primer año que la invitamos a Virginia acá le dimos empanadas, así que ahí ya aprendimos de eso. Teníamos preparado un montón de empanadas. Ahora, bueno, desde ese momento ya aprendimos y siempre preguntamos a las personas que vienen qué comen, ¿no? La seguridad de aprendizaje también, su sinceridad. Bueno, me perdí. Pero bueno, nada, simplemente eso, ahí está, ya reconecté. Un poco era hasta la propia comunidad,
que bueno, que pueda conocerte. Mira, yo te bromeaba con esto del famoso, pero desde ahí no eras tan famoso. Hay hasta gente de Munay que todavía no te conoció y hasta gente que estaba preguntando dónde se mira la película. Una película que tiene Claro. millones de reproducciones. Así que nunca es inoportuno, creo que abrir este tipo de charlas. Hasta decíamos en la previa, Ger, por ahí te vamos a preguntar preguntas que te han hecho miles de veces, pero yo creo que al día de hoy sigue siendo necesario que podamos seguir visibilizando. Y esa es una tarea que vos ya de 2012 y más atrás también estás haciendo. Así que bueno, queríamos sumarnos a tu causa un poco desde ahí y que ahora seas vos también el que cuentes esa trastienda. Así que bueno, ya se nos va un poco el vivo y bueno, un poco aprovechar para cerrar de esta forma, para que esta vez vos tengas ese rol de ser el que tiene para contar. Así que de nuestra parte, súper agradecidos. Sabemos que estabas ahí con un día full y que te abriste a esta charla. Así que gracias, Ger. Bueno, muchas gracias a ustedes ¿Algo? muchas gracias por la invitación y por compartir el espacio. Y bueno, también gracias a todos los que han estado ahí como comentando y siguiéndonos. Bueno, adiós. Sí, porque se corta. Gracias a todos. A todos.